4 de junio de 1944, en el mar de Filipinas. Un proyectil japonés de 140 milímetros atravesó la superestructura delantera del USS Johnston a casi 400 millas por hora y explotó dentro de la sala de control de tiro. La explosión mató a 3 hombres al instante. La metralla atravesó los mamparos de acero como si fueran papel. El humo inundó los pasillos. El barco se estremeció de proa a popa cuando un segundo proyectil impactó en la sala de máquinas, cortando la energía de las turbinas de vapor. Luego llegó un tercer impacto. Después un cuarto. En menos de 90 segundos, un destructor que había sido el orgullo de su tripulación estaba arrojando fuego hacia el cielo nocturno, escorado 3 grados a estribor y perdiendo velocidad rápidamente. En el puente, un maquinista de 27 años de Pocahontas, Iowa, llamado Robert Hagen, observó cómo llegaban los informes de daños e hizo una decisión que todos los manuales, todas las regulaciones y todos los oficiales superiores bajo los que había servido habrían considerado suicida. Decidió seguir luchando, no retirarse, no pedir ayuda, no desplegar humo y regresar a la formación. Decidió enfrentarse a un grupo de superficie que superaba a su destructor por un factor de 10, contra barcos que ya deberían haberlo destruido, contra un enemigo que, en los siguientes 40 minutos, lo reportaría como destruido, lo registraría como hundido y comenzaría a reposicionarse para la siguiente fase de la batalla. Estaban equivocados, y ese error les costaría todo. Pero antes de entender lo que ocurrió en las oscuras aguas al este de Filipinas aquella noche de junio, es necesario comprender cómo era realmente la Guerra del Pacífico a mediados de 1944. No la versión con flechas limpias sobre mapas ni la narración triunfal de los noticieros. La versión real. La versión en la que marineros estadounidenses estaban muriendo en números que el público en casa nunca llegó a conocer por completo. Entre 1942 y comienzos de 1944, las fuerzas de destructores japoneses demostraron ser algunas de las unidades navales más letales del Pacífico. Su doctrina de combate nocturno no fue improvisada. Había sido estudiada, perfeccionada y practicada durante más de una década antes de que se disparara el primer tiro de la guerra. Los comandantes de destructores japoneses entrenaban obsesivamente en condiciones de poca luz. Comprendían la geometría de los torpedos a un nivel casi instintivo. Coordinaban el fuego superpuesto con una precisión que sorprendió a los planificadores estadounidenses cuando se enfrentaron a ellos por primera vez en Guadalcanal. Allí, la Marina de los Estados Unidos perdió más tonelaje en 6 meses de batallas nocturnas que en todo el teatro del Atlántico durante el mismo periodo. Las estadísticas eran brutales. En los 7 grandes enfrentamientos nocturnos alrededor de Guadalcanal entre agosto y noviembre de 1942, Estados Unidos perdió 14 barcos. Japón perdió 3. Las tripulaciones estadounidenses lucharon con valentía. Murieron de todos modos, porque el valor no es una solución de puntería. Y en el combate nocturno, una solución de puntería lo es todo. El problema fundamental era la detección. Los barcos estadounidenses estaban luchando prácticamente a ciegas. El alcance visual por la noche en aguas tropicales rara vez superaba las 3.000 yardas. Para cuando un vigía estadounidense detectaba la estela de un torpedo japonés, el torpedo ya llevaba 40 segundos en movimiento. Para cuando un oficial de control de tiro obtenía rumbo y distancia, los barcos japoneses ya se habían movido. Los proyectiles caían donde el enemigo había estado, no donde estaba. Los comandantes japoneses comprendieron ese patrón y lo explotaron con una fría profesionalidad. Abrían fuego a distancias que los ojos estadounidenses no podían cubrir, lanzaban toda su carga de torpedos, desaparecían en cortinas de humo y luego reaparecían desde otro rumbo para terminar con artillería lo que los torpedos habían comenzado. La doctrina estadounidense intentó responder a esto. Mejor entrenamiento, formaciones más cerradas, tácticas más agresivas. Nada de eso funcionó al ritmo necesario. Los barcos seguían hundiéndose. Las familias seguían recibiendo telegramas. Y en las salas de radio y los espacios de trazado de los destructores que sobrevivían, una respuesta diferente estaba tomando forma silenciosamente. Su nombre no aparecía en ninguna correspondencia oficial sobre lo que ocurrió aquella noche. No figuraba en los informes posteriores a la acción como innovador ni como teórico. Tenía 24 años. Antes de la guerra había trabajado como técnico en reparación de electrónica en Dayton, Ohio, arreglando radios y ocasionalmente paneles de control industrial para un taller que fabricaba piezas agrícolas. Su nombre era Gerald Ostrowski. Se había alistado en noviembre de 1941, 3 semanas antes de Pearl Harbor,
porque necesitaba el dinero y porque un reclutador de la Marina en Dayton le había dicho que los jóvenes con experiencia eléctrica podían obtener especialidades técnicas que los mantendrían lejos de los cañones. Terminó en los cañones de todos modos, pero también terminó en la sala de radar. El radar de control de tiro SC-268 que llevaban los primeros destructores estadounidenses era un sistema diseñado para trabajo antiaéreo. No estaba construido para combate de superficie. La geometría de la antena era incorrecta para seguir objetivos de superficie rápidos y bajos a corta distancia. Las señales estaban llenas de interferencias del rocío del mar a menos de 2.000 yardas. Y los oficiales que debían utilizarlo habían sido entrenados en una doctrina que aún trataba la observación visual como la fuente principal de datos de puntería. El radar era algo secundario, un respaldo, una herramienta para cuando la visibilidad bajaba demasiado y se necesitaban datos aproximados de distancia para alimentar los cañones. Ostrowski pensaba que aquello era una locura. No era la palabra que usaba en informes formales, porque los informes formales los escribían los oficiales, y Ostrowski era un suboficial de segunda clase con grasa bajo las uñas y un acento de Dayton que hacía que los oficiales superiores lo subestimaran instintivamente. Pero en la sala de radar, en el lenguaje de números, formas de onda y calibración de antenas, hablaba con una claridad que nadie en su división podía igualar, y lo que estaba diciendo, de manera tranquila pero persistente, sin llegar a cruzar la línea de la insubordinación, era que el radar se estaba usando al revés. La doctrina asumía que primero se encontraba el objetivo visualmente y luego se usaba el radar para afinar la distancia. Ostrowski argumentaba que no debería ser necesario contacto visual en absoluto. El radar podía encontrar, seguir y proporcionar una solución de tiro continua sin que un solo ojo humano tuviera que ver el objetivo. No como sistema de respaldo, como System Principle, el único sistema que realmente importaba en un combate nocturno. Y si su salida se conectaba directamente a las computadoras de control de tiro, en lugar de obligar a un oficial de artillería a traducir manualmente los datos en rumbo y elevación, el retraso entre detección y fuego preciso podía reducirse de 2 minutos a menos de 30 segundos. Su oficial de división escuchó con educación, y no cambió nada. Su jefe de departamento le dijo que se concentrara en mantener operativo el equipo existente en lugar de teorizar sobre cómo debería usarse. Un teniente comandante que visitaba el barco para una inspección escuchó parte de la conversación y le explicó amablemente que los procedimientos doctrinales existían porque habían sido probados en combate por hombres con más experiencia que un suboficial de 24 años de Ohio. Ostrowski regresó a la sala de radar y empezó a hacer la modificación por su cuenta. No un rediseño completo del sistema. No tenía la autoridad, las piezas ni el tiempo para algo así. Lo que hizo fue construir una alimentación directa de datos, un cable y un conjunto de conectores fabricados con piezas de repuesto del almacén de electrónica del barco, que enviaban directamente la salida analógica de distancia y rumbo del radar a una computadora mecánica de control de tiro. En la noche del 4 de junio de 1944, en el mar de Filipinas, un proyectil japonés de 140 milímetros atravesó la superestructura delantera del USS Johnston a una velocidad cercana a las 400 millas por hora y explotó dentro de la sala de control de tiro. La explosión mató instantáneamente a 3 hombres. La metralla atravesó los mamparos de acero como si fueran papel. El humo inundó los pasillos. El barco se estremeció de proa a popa cuando un segundo proyectil impactó en la sala de máquinas, cortando la energía de las turbinas de babor. Luego llegó un tercer impacto, después un cuarto. En menos de 90 segundos, un destructor que había sido el orgullo de su tripulación estaba arrojando fuego hacia el cielo nocturno, escorado 3 grados a estribor y perdiendo velocidad rápidamente. En el puente, un maquinista de 27 años de Pocahontas, Iowa, llamado Robert Hagen, observó cómo llegaban los informes de daños y tomó una decisión que cualquier manual, reglamento superior a que hubiera servido habría considerado suicida. Decidió seguir luchando, no retirarse, no pedir ayuda, no lanzar humo para escapar hacia la formación. Decidió enfrentarse a un grupo de superficie que superaba a su destructor en una proporción de 10-1, contra barcos que ya deberían haberlo destruido, contra un enemigo que, en los siguientes 40 minutos, lo reportaría como destruido, lo registraría como hundido y comenzaría a reposicionarse para la siguiente fase de la batalla. Estaban equivocados, y ese error les costaría todo. Antes de entender lo que ocurrió en las oscuras aguas al este de Filipinas aquella noche de junio, es necesario comprender cómo era realmente la Guerra del Pacífico a mediados de 1944. No la versión con flechas limpias en los mapas y narraciones triunfales de los noticieros.
La versión real, aquella en la que marineros estadounidenses estaban muriendo en números que el público en casa nunca llegó a conocer completamente. Entre 1942 y principios de 1944, las fuerzas de destructores japoneses se habían demostrado como algunas de las unidades navales más letales del Pacífico. Su doctrina de combate nocturno no fue improvisada. Había sido estudiada, refinada y practicada durante más de una década antes de que se disparara el primer tiro. Los comandantes japoneses entrenaban obsesivamente en condiciones de baja visibilidad. Comprendían la geometría de los torpedos casi de manera instintiva. Coordinaban el fuego superpuesto con una precisión que sorprendió a los planificadores estadounidenses cuando se enfrentaron a ella por primera vez en Guadalcanal, donde la Marina de los Estados Unidos perdió más tonelaje en 6 meses de combates nocturnos que en todo el teatro del Atlántico durante el mismo periodo. Las estadísticas eran brutales. En los 7 principales enfrentamientos nocturnos de superficie alrededor de Guadalcanal, entre agosto y noviembre de 1942, Estados Unidos perdió 14 barcos. Japón perdió 3. Las tripulaciones estadounidenses lucharon con valentía. Murieron de todos modos, porque el valor no es una solución de tiro. Y en el combate nocturno, la solución de tiro lo es todo. El problema fundamental era la detección. Los barcos estadounidenses estaban luchando a ciegas. El alcance visual nocturno en aguas tropicales rara vez superaba las 3.000 yardas. Para cuando un vigía estadounidense detectaba la estela de un torpedo japonés, el torpedo ya llevaba 40 segundos en marcha. Para cuando un oficial de control de tiro obtenía un rumbo y una distancia, los barcos japoneses ya se habían movido. Los proyectiles caían donde el enemigo había estado, no donde estaba. Los comandantes japoneses identificaron este patrón y lo explotaron con fría profesionalidad. Abrían fuego a distancias que los ojos estadounidenses no podían cubrir, lanzaban toda su carga de torpedos, desaparecían en el humo y luego reaparecían desde otro rumbo para rematar con artillería lo que los torpedos habían iniciado. La doctrina estadounidense intentó responder con mejor entrenamiento, formaciones más cerradas y tácticas más agresivas. Nada de eso funcionó al ritmo necesario. Los barcos seguían hundiéndose. Las familias seguían recibiendo telegramas. Y en las salas de radio y los centros de trazado de los destructores supervivientes, una respuesta diferente comenzó a tomar forma silenciosamente. Su nombre no aparecía en ninguna correspondencia oficial sobre lo que ocurrió aquella noche. No figuró en los informes posteriores a la acción como innovador ni como teórico. Tenía 24 años. Antes de la guerra había trabajado como técnico reparando equipos electrónicos en Dayton, Ohio, arreglando radios y ocasionalmente paneles de control industriales para un taller mecánico que fabricaba piezas agrícolas. Su nombre era Gerald Ostrowski. Se había alistado en noviembre de 1941, 3 semanas antes de Pearl Harbor, porque necesitaba el dinero y porque el reclutador de la Marina en Dayton le había dicho que los jóvenes con experiencia eléctrica podían obtener puestos técnicos que los mantendrían lejos de las torretas de los cañones. Terminó en las torretas de todos modos, pero también terminó en la sala de radar. El radar de control de tiro SCR-268 que llevaban los primeros destructores estadounidenses era un sistema diseñado para defensa antiaérea. No había sido construido para combate de superficie. La geometría de la antena no era adecuada para rastrear objetivos de superficie rápidos y bajos a corta distancia. Las señales estaban llenas de interferencias de rociado marino a distancias inferiores a 2.000 yardas. Y los oficiales que debían utilizarlo habían sido entrenados en una doctrina que todavía trataba la observación visual como la fuente principal de datos de tiro. El radar era solo un complemento, un respaldo, una herramienta para cuando la visibilidad descendía por debajo de cierto nivel y se necesitaban datos aproximados de distancia para alimentar los cañones. Ostrowski pensaba que aquello era una locura. No era la palabra que utilizaba en los informes formales, porque esos informes los escribían los oficiales, y Ostrowski era un suboficial con grasa bajo las uñas y un acento de Dayton que hacía que los oficiales superiores lo subestimaran instintivamente. Pero en la sala de radar, en el lenguaje de los números, las ondas y la calibración de antenas, hablaba con una claridad que nadie en su división podía igualar. Y lo que decía, de forma tranquila pero persistente, era que el radar se estaba utilizando al revés. La doctrina suponía que primero se detectaba el objetivo visualmente y luego se utilizaba el radar para afinar la distancia. Ostrowski argumentaba que el contacto visual no debería ser necesario en absoluto. El radar podía encontrar, seguir y proporcionar una solución de tiro continua sin que ningún ojo humano viera el objetivo. No como sistema de respaldo,
sino como el sistema principal. Si la salida del radar se conectaba directamente a las computadoras de control de tiro, en lugar de obligar a un oficial de artillería a traducir manualmente los datos en elevación y rumbo, el retraso entre la detección y el fuego preciso podía reducirse de 2 minutos a menos de 30 segundos. Su oficial de división escuchó educadamente y no cambió nada. Su jefe de departamento le dijo que se concentrara en mantener el equipo operativo en lugar de teorizar sobre cómo debería usarse. Un comandante que visitaba el barco para una inspección le explicó amablemente que los procedimientos doctrinales existían porque habían sido probados en combate por hombres con más experiencia que un suboficial de 24 años de Ohio. Ostrowski volvió a la sala de radar y comenzó la modificación por su cuenta. No rediseñó todo el sistema. No tenía la autoridad, las piezas ni el tiempo. Lo que hizo fue construir una conexión directa de datos, un cable y un conjunto de conectores fabricados con piezas de repuesto del almacén electrónico del barco que enviaban directamente la información analógica de distancia y rumbo del radar al director de control de tiro Mark 37. Instaló el cable por la noche para evitar preguntas. Probó la conexión durante ejercicios rutinarios cuando el radar ya estaba funcionando. Lo calibró durante 3 semanas siguiendo barcos amigos a distancias conocidas. Comparando sus soluciones integradas con las soluciones manuales del equipo de artillería, los resultados eran claros. Sus cálculos eran más rápidos, a menudo más precisos desde el primer disparo, y funcionaban a distancias donde el enemigo ni siquiera era visible. No había comparación. Su sistema apuntaba. El método manual simplemente adivinaba con matemáticas. Gerald Ostrowski, un reparador de 24 años de Dayton, Ohio, había construido un sistema no autorizado de integración entre radar y control de tiro utilizando piezas de repuesto. Demostró que funcionaba en combate y observó cómo su modificación se extendía silenciosamente a 6 destructores en 2 escuadrones del Pacífico. 11 minutos. Un solo enfrentamiento. 0 bajas estadounidenses. Las cifras eran imposibles de discutir. Pero resultó que las cifras no eran el problema. El problema eran los hombres que se negaban a leerlas. Para octubre de 1944, las fuerzas de destructores japoneses se habían adaptado. Ya no operaban en los patrones de formación predecibles que los habían vuelto vulnerables durante las campañas de Guadalcanal. Los informes de inteligencia que regresaban a través de los canales de la flota describían un espaciamiento táctico más estrecho, un uso más agresivo del humo y ataques coordinados de torpedos diseñados específicamente para contrarrestar el tipo de detección temprana y artillería de largo alcance que el sistema de Ostrowski hacía posible. La nueva amenaza era real. La ventana para enfrentamientos guiados por radar sin oposición se estaba reduciendo. Y en algún lugar dentro de la maquinaria burocrática del cuartel general de la Flota del Pacífico, un expediente reposaba sobre un escritorio. Contenía 11 meses de resultados de combate, autorizaciones operativas firmadas y una recomendación de 3 comandantes de escuadrón distintos para que el procedimiento modificado de integración de radar fuera adoptado inmediatamente como doctrina estándar en todas las fuerzas de destructores. Ese expediente no se había movido en 6 semanas. El hombre que lo retenía era el contraalmirante Thomas Katich, y llevaba rechazando ideas innovadoras desde 1931. Katich no era incompetent. Eso habría sido más fácil. Era experimentado, condecorado y estaba genuinamente convencido, después de 30 años de servicio naval, de que la doctrina existía por razones que los jóvenes marineros con soldadores no podían comprender completamente. Había combatido en la Primera Guerra Mundial. Había comandado destructores en el Atlántico. Comprendía el combate nocturno de la manera en que lo entienden los hombres que han sobrevivido a él. Es decir, lo entendía completamente mal, porque lo que había sobrevivido era una versión del combate nocturno que ya no existía. La reunión fue convocada para la mañana del 14 de octubre. Ostrowski no fue invitado. Se enteró después por el teniente comandante Frank Delany, el oficial que había autorizado su documentación y guiado la modificación a través de 2 niveles de revisión. Ahora Delany estaba sentado frente a Katich en una sala de conferencias en Pearl Harbor, mientras afuera, a cientos de millas al oeste, los destructores estadounidenses operaban exactamente en las condiciones que hacían urgente el debate. Delany lo describiría más tarde en una carta que nunca llegó a enviar. Katich tenía el expediente abierto. Evidentemente lo había leído. Su objeción no era que los datos fueran incorrectos. Me está pidiendo que autorice un procedimiento que elimina completamente la confirmación visual, dijo Katich. ¿Comprende lo que significa eso en un entorno con contactos mixtos?
Disparar contra una señal de radar significaba aceptar que existía una pequeña posibilidad de que ese contacto fuera un barco aliado. Un 1%, dijo Katic. En 1000 enfrentamientos. Eso significa 10 barcos amigos destruidos por nuestra propia doctrina. Delaney respondió que el procedimiento manual tenía una tasa de error del 17% en la primera salva a distancias superiores a 8.000 yardas. En ese 17% de los casos, el enemigo tenía tiempo para lanzar torpedos, maniobrar, a menudo, escapar completamente. También señaló que el tonelaje total perdido por ataques de torpedos japoneses en combates nocturnos donde se requería confirmación visual antes de disparar había alcanzado las 46.000 toneladas en 18 meses. Frente a esa cifra, el riesgo teórico de identificar mal un contacto de radar no era una razón para retrasar la decisión. Era una razón para mejorar el entrenamiento en clasificación de contactos. Katic cerró el expediente. He revisado la recomendación. Mi respuesta es no. No hasta que este procedimiento sea evaluado por la Junta de Control de Tiro y aprobado por NAVORD. Ese proceso tomaría un mínimo de 4 meses. Delaney respondió con respeto que no tenían 4 meses. Katic se levantó. Entonces deberían haber traído esto hace un año en lugar de hacer modificaciones no autorizadas en el equipo de la flota. La reunión había terminado. Delaney salió del edificio llevando consigo el peso de cada marinero que moriría en los próximos 4 meses en combates nocturnos que durarían 6 minutos más de lo necesario porque un procedimiento rechazado podría haberlos terminado en 2. Estaba en el muelle frente al cuartel general de la flota, pensando si pedir un traslado o simplemente aceptar la situación, cuando una voz detrás de él dijo: «Parece un hombre al que acaban de decir que la respuesta correcta no cuenta». El capitán James Whitfield tenía 41 años. Había comandado 2 escuadrones de destructores y ahora trabajaba en operaciones de la flota, un puesto que le daba acceso directo al equipo de planificación del almirante Nimitz. Había leído la documentación de Ostrowski 3 semanas antes, cuando una copia le llegó por canales no oficiales. Había estado esperando ver qué haría Katic con ella. «Camine conmigo», dijo Whitfield. El plan que elaboraron durante los siguientes 8 días no era complejo. Lo único que necesitaban era una demostración que Katic no pudiera ignorar, en condiciones que no pudiera llamar controladas y delante de testigos cuya opinión no pudiera desestimar. Whitfield tenía un recurso que hacía esto posible. Tenía acceso directo al vicealmirante Kincaid, quien estaba preparando las fuerzas de superficie para lo que la inteligencia creía que sería una gran acción de la flota japonesa en pocas semanas. Kincaid no tenía paciencia para retrasos burocráticos cuando sus barcos estaban a punto de combatir. La demostración fue autorizada para el 21 de octubre. Un destructor, un operador de radar, una oportunidad. Las condiciones que Whitfield negoció fueron deliberadamente duras. Un ejercicio nocturno contra 3 blancos remolcados maniobrando a velocidad de combate, a 12.000 yardas de distancia, con nubosidad parcial bloqueando la adquisición visual. Katic observaría. Otros 6 oficiales superiores también observarían. Si el procedimiento modificado no superaba claramente al método estándar, la recomendación sería retirada formalmente. Si tenía éxito, Katic firmaría la autorización esa misma noche. Ostrowski fue informado de este acuerdo 2 días antes de la demostración. Delaney se lo dijo en un pasillo, en voz baja y sin ceremonia. No había ceremonia adecuada para decirle a un suboficial de Ohio que la decisión doctrinal que afectaría a todos los destructores de la flota del Pacífico dependería de su cable, de su calibración y de que sus manos permanecieran firmes. «Si necesitas más tiempo», dijo Delaney. «He tenido 11 meses», respondió Ostrowski. «Estoy listo». La noche del 21 de octubre el mar estaba completamente oscuro y la nubosidad bloqueaba la mayor parte de la luz de las estrellas. 3 blancos remolcados se movían a 12.000 yardas, siguiendo rutas aleatorias a 22 nudos. El grupo de observadores estaba en el puente del buque de mando, a 100 yardas por el costado de babor del barco de Ostrowski. Katic tenía los brazos cruzados y no había dicho una palabra desde la sesión informativa. Ostrowski estaba sentado en su sala de radar con el cable modificado conectado, su pantalla ajustada al filtro de interferencia marina que había perfeccionado durante 3 meses, esperando a que la distancia se estabilizara. Tardó 40 segundos más de lo que quería. Los blancos estaban demasiado cerca entre sí y las señales se fusionaban en el límite exterior del alcance de detección. Ajustó la inclinación de la antena 2 grados. Las señales se separaron. 3 rastros distintos. 3 objetivos claros. La primera solución de tiro estuvo lista. El equipo de artillería lo confirmó. El rumbo quedó fijado.
La distancia se actualizaba cada 4 segundos. La predicción del curso era estable. Ostrowski transmitió la solución al director de tiro. El director giró y elevó los cañones. La primera salva fue disparada. En el buque de mando, Katic observaba el patrón de las salpicaduras a través de sus binoculares. La primera salva rodeó al blanco remolcado principal a más de 12.000 yardas. Corta por unos 60 pies en un lado y larga por unos 40 en el otro. Un encuadre perfecto en la primera salva. Antes de que alguien en el buque de mando hubiera adquirido visualmente el objetivo, la segunda salva impactó directamente en el blanco. Luego llegó la tercera. Después Ostrowski cambió al segundo objetivo, que había alterado su rumbo 30 grados para simular una maniobra evasiva. Nueva solución en 18 segundos. Primer disparo. Impacto. El tercer blanco intentaba escapar moviéndose perpendicularmente a la línea de fuego, la geometría más difícil. Solución en 22 segundos. Primera salva rodeando el objetivo. Segunda salva. Impacto. El tiempo total desde el contacto inicial hasta la destrucción de los tres blancos fue de 4 minutos y 11 segundos. Bajo el procedimiento estándar de la doctrina, el mismo ejercicio realizado 6 semanas antes por otro destructor había tomado 9 minutos y 40 segundos, y solo había logrado confirmar impactos en 2 de los 3 objetivos. El grupo de observadores permaneció en silencio durante un largo momento después de que la última salpicadura desapareciera. Katic bajó sus binoculares. En la oscuridad no se podía ver su expresión, pero cuando finalmente habló, su voz tenía algo que no había estado presente a comienzo de la noche. «Tráigame la documentación», dijo. «Toda, quiero leerla otra vez». Firmó la autorización a las 2:17 de la madrugada del día siguiente. Al amanecer, las copias ya circulaban por los canales de la flota. Al final de la semana, el procedimiento había sido marcado para implementación inmediata en 14 unidades de destructores que operaban en el Teatro del Pacífico. Se ordenó preparar materiales de entrenamiento. Se comenzaron a identificar técnicos de radar para instrucción especializada. La logística era dura. Modificar las conexiones de control de tiro requería acceso físico a equipos que muchas veces funcionaban las 24 horas en patrullas activas. Entrenar a operadores de radar para utilizar el procedimiento integrado en condiciones de combate no era algo que pudiera hacerse simplemente en un aula. Ostrowski pasó 3 semanas moviéndose entre barcos anclados y barcos en el mar, sentado en salas de radar que olían a ozono y agua salada, enseñando a los operadores cómo leer los ecos fusionados, cómo separar objetivos a corta distancia y cómo mantener una solución mientras el barco maniobraba debajo de ellos. Algunos operadores aprendían en un día. Otros necesitaban una semana. Algunos se resistían, no porque dudaran del sistema, sino porque cambiar la forma de hacer algo bajo fuego requiere una confianza que solo llega con la repetición. Y la repetición requiere tiempo, algo que nadie en el Pacífico tenía. El primer enfrentamiento completamente guiado por radar bajo el nuevo procedimiento oficial ocurrió el 3 de noviembre de 1944. Un grupo japonés de destructores, 3 barcos navegando en formación de línea al sur del Golfo de Leyte, fue interceptado por 2 destructores estadounidenses que utilizaban el sistema modificado. El contacto se adquirió a 14.000 yardas. La primera salva se disparó en 28 segundos. El combate duró 7 minutos. Un destructor japonés fue hundido. Otro resultó dañado y se retiró. El tercero escapó hacia el norte a toda velocidad. Daños estadounidenses, ninguno. El informe posterior del comandante japonés, recuperado más tarde, describía el fuego estadounidense como algo antinatural. Los proyectiles llegaban antes de que se viera cualquier destello de los cañones, y eran precisos desde la primera salva en condiciones donde la precisión debería haber sido imposible. Recomendó que las futuras operaciones nocturnas asumieran que las fuerzas estadounidenses habían adquirido una capacidad de detección muy superior a la prevista por la doctrina. Tenía razón, pero aún no comprendía cuánta razón tenía, porque lo que había encontrado aquel 3 de noviembre era un sistema que llevaba 11 meses funcionando en barcos individuales. Lo que estaba por venir era ese sistema en todos los destructores de la flota, estandarizado, entrenado, coordinado y esperando. Su informe llegó al sistema de planificación de la flota japonesa. Fue archivado, leído, y la respuesta que generó fue exactamente el tipo de reacción confiada y basada en doctrina que la artillería guiada por radar castigaba con mayor severidad. Decidieron luchar con más intensidad por la noche, cerrar distancias más rápido y presionar el combate de forma agresiva antes de que la artillería estadounidense pudiera encontrar la distancia. Era el instinto correcto según todo lo que sabían.
El problema era que todo lo que sabían tenía 6 meses de retraso. Y en algún lugar del mar de Filipinas se acercaba una noche que lo demostraría. Una noche en la que un grupo de destructores japoneses dispararía contra un barco estadounidense, lo vería arder, lo registraría como destruido y comenzaría a reposicionarse con total confianza de que la batalla había terminado. Una noche en la que esa confianza sería la última decisión que muchos de ellos tomarían, porque el barco que creían destruido nunca había dejado de observar. Y el hombre que hizo eso posible estaba sentado en una sala de radar, con el cable conectado, la solución actualizándose y esperando el momento en que el enemigo diera la espalda. La batalla que reescribiría para siempre la doctrina de los destructores en el Pacífico estaba a 4 semanas de distancia, y nadie en ninguno de los dos bandos lo sabía todavía. La primera solución de tiro fue calculada. El equipo de artillería lo confirmó. El rumbo quedó fijado. La distancia se actualizaba cada 4 segundos y la predicción de la trayectoria era estable. La solución fue enviada al director de tiro. El director orientó la montura y elevó el cañón. La primera salva fue disparada a las 23:43 y 14 segundos. En el buque de mando, Kratik observaba el patrón de impacto con sus binoculares. La primera salva encuadró el objetivo principal a 12.200 yardas, 60 pies corta por un lado y 40 pies larga por el otro. Un encuadre perfecto en la primera salva. Antes de que alguien en el buque de mando pudiera adquirir visualmente el objetivo, la segunda salva impactó directamente en el blanco. Luego la tercera. Después Ostrowski cambió al segundo objetivo, que había alterado su rumbo 30 grados para simular una maniobra evasiva. Nueva solución en 18 segundos. La primera salva impactó. El tercer objetivo intentaba desplazarse perpendicularmente a la línea de fuego, la geometría más difícil. Solución en 22 segundos. La primera salva encuadró el objetivo. La segunda lo impactó. El tiempo total desde el contacto inicial hasta la destrucción de los 3 objetivos fue de 4 minutos y 11 segundos. Según el procedimiento doctrinal estándar, el mismo ejercicio realizado 6 semanas antes por un destructor gemelo había tomado 9 minutos y 40 segundos, y solo había logrado confirmar el primer impacto en 2 de los 3 objetivos. El grupo de observación permaneció en silencio durante un largo momento después de que el último impacto desapareciera en el agua. Kratik bajó los binoculars. En la oscuridad su expresión no era visible, pero cuando finalmente habló, su voz contenía algo que no había estado presente al inicio de la noche. «Tráiganme la documentación», dijo. «Toda, quiero leerla otra vez». Firmó la autorización a las 2:17 de la madrugada siguiente. Al amanecer, copias del procedimiento ya circulaban por los canales de la flota. Al final de la semana, el método había sido marcado para implementación inmediata en 14 unidades de destructores que operaban en el teatro de operaciones. Se ordenaron materiales de entrenamiento. Se identificó a técnicos de radar para instrucción especializada. La logística era brutal. Modificar las conexiones existentes de control de tiro requería acceso físico a equipos que a menudo funcionaban las 24 horas en patrullas activas. Entrenar a operadores de radar para usar el procedimiento integrado en condiciones de combate no era un ejercicio de aula. Ostrowski pasó 3 semanas moviéndose entre barcos anclados y barcos en el mar, sentado en salas de radar que olían a ozono y agua salada, enseñando a los operadores cómo leer los retornos combinados, cómo separar objetivos a corta distancia, cómo mantener una solución mientras el barco maniobraba debajo de ellos. Algunos operadores aprendían en un día, otros necesitaban una semana. Algunos se resistían, no porque dudaran del sistema, sino porque cambiar la forma de hacer algo bajo fuego requiere una confianza que solo llega con la repetición. Y la repetición requiere tiempo, algo que nadie tenía en el Pacífico. El primer combate completamente guiado por radar bajo el nuevo procedimiento oficial ocurrió el 3 de noviembre de 1944. Un grupo de destructores japoneses, 3 barcos en formación de línea al sur del Golfo de Leyte, fue interceptado a las 01:30 por 2 destructores estadounidenses que utilizaban el sistema modificado. El contacto fue adquirido a 14.000 yardas. La primera salva fue disparada en 28 segundos. El enfrentamiento duró 7 minutos. Un destructor japonés fue hundido. Otro fue dañado y se retiró. El tercero escapó hacia el norte a toda velocidad. Daños estadounidenses: 0. El informe posterior del comandante japonés, recuperado más tarde, describió el fuego estadounidense como antinatural.
proyectiles que llegaban antes de que se viera cualquier fogonazo de los cañones, precisos desde la primera salva en condiciones donde la precisión debería haber sido imposible. Recomendó que futuras operaciones nocturnas asumieran que las fuerzas estadounidenses habían adquirido una capacidad de detección significativamente superior a la contemplada previamente en la doctrina. Tenía razón, pero aún no entendía cuánta razón tenía, porque lo que había encontrado el 3 de noviembre era un sistema que ya llevaba 11 meses funcionando en barcos individuales. Lo que venía después era ese mismo sistema en cada destructor de la flota, estandarizado, entrenado, coordinado y esperando. Su informe llegó a la planificación de la flota japonesa. Fue archivado, fue leído, y la respuesta que generó fue exactamente el tipo de reposicionamiento confiado y doctrinal que la artillería guiada por radar castigaba con mayor severidad. Decidieron luchar con más intensidad por la noche, cerrar distancias más rápido y presionar el combate con mayor agresividad antes de que la artillería estadounidense pudiera encontrar la distancia correcta. Era el instinto correcto según todo lo que sabían. El problema era que todo lo que sabían tenía 6 meses de retraso, y en algún lugar del mar de Filipinas se acercaba una noche que lo demostraría. Una noche en la que un grupo de destructores japoneses abriría fuego contra un barco estadounidense, lo vería arder, lo registraría como destruido y comenzaría su maniobra de reposicionamiento completamente convencido de que la batalla había terminado. Una noche en la que esa confianza sería la última decisión que muchos de ellos tomarían, porque el barco que creían destruido nunca había dejado de observar. Y el hombre que hizo posible eso estaba sentado en una sala de radar, con los cables conectados, la solución actualizándose, esperando el momento en que ellos se dieran la vuelta. La batalla que reescribiría para siempre la doctrina de destructores en el Pacífico estaba a 4 semanas de distancia, y todavía nadie en ninguno de los dos bandos lo sabía. Las formaciones japonesas se dispersaron, maniobrando de forma independiente y tomando rumbos divergentes. En las pantallas de radar estadounidenses, la imagen se volvió, si acaso, más clara. Trayectorias separadas, soluciones individuales. Los equipos de artillería cambiaron el método de selección de objetivos de manera metódica, priorizando el barco que aún era capaz de realizar acciones ofensivas. La solución para el segundo destructor llegó en 22 segundos. Primera salva, encuadra. Segunda salva, impacto. Daños en la sala de máquinas. La velocidad se redujo. Una tercera solución estaba en proceso. El crucero cambió de rumbo. Era la respuesta correcta. Era el único barco con suficiente velocidad para escapar de manera efectiva, y ya lo estaba haciendo. Ya se dirigía hacia el sureste a 26 nudos. Ya estaba fuera del radio de combate antes de que el segundo destructor hubiera recibido su primer impacto. El comandante japonés tomó su decisión rápidamente y tomó la correcta. No iba a ganar aquella batalla. Iba a salvar el crucero. Sacrificó la cohesión de la formación para sacar al buque pesado del combate, dejando a sus destructores encargarse de su propia supervivencia. El radar lo veía todo. La trayectoria de escape del crucero era clara en la pantalla. La decisión se tomó a nivel de mando en menos de 60 segundos. Déjenlo ir. Los destructores eran la prioridad. El tercer destructor japonés estaba maniobrando con fuerza, girando dentro de su propia estela, intentando romper la predicción de trayectoria cambiando de rumbo cada 40 segundos. Era una táctica que funcionaba contra la artillería óptica. Contra el control de tiro integrado por radar, producía una serie de actualizaciones precisas del rumbo que hacían que cada nuevo cambio fuera más predecible, no menos. La solución llegó en 31 segundos, teniendo en cuenta el patrón de maniobra irregular. Primera salva disparada. El destructor volvió a girar. Los proyectiles cayeron donde había estado, pero la solución ya se había actualizado. La segunda salva fue disparada antes de que el humo de la primera se disipara. La segunda salva impactó, causando inundaciones en la sección de popa y reduciendo la velocidad. El destructor continuó disparando. Su tripulación luchaba con completo profesionalismo, devolviendo el fuego utilizando rumbos derivados de fogonazos que ni siquiera podían ver en la oscuridad. Los proyectiles cayeron lejos del objetivo. Disparaban hacia donde habían estado los barcos estadounidenses, no hacia donde estaban. El enfrentamiento duró 9 minutos y 40 segundos desde el primer contacto hasta el último disparo. Un destructor japonés fue hundido. Otro destructor japonés quedó incapacitado y fue remolcado. Fue capturado a la mañana siguiente. Uno escapó junto con el crucero. Daños estadounidenses, ninguno. Bajas estadounidenses, ninguna. 9 minutos y 40 segundos. Delaney se enteró a las 6 del 8 de diciembre.
Encontró a Ostrowski en el taller del buque de apoyo, terminando la última corrección del diagrama de conectores, y le contó los resultados sin preámbulos. Ostrowski dejó sus herramientas. No dijo nada por un momento. Luego preguntó, ¿cómo está la calibración del radar del Moale? Delaney lo miró fijamente. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Sí, respondió. ¿Cómo está la calibración? No era indiferencia. Era la concentración particular de alguien que entendía que un enfrentamiento, por perfecto que fuera, era solo una prueba de concepto. El sistema tenía que funcionar la próxima vez, y la siguiente, y en condiciones peores que las del 7 de diciembre. La calibración era más importante que la celebración. Los resultados de la acción en el estrecho de Surigao llegaron al mando de la flota en pocas horas. Esta vez el informe no utilizó un lenguaje cauteloso. Declaró explícitamente que el control de tiro integrado por radar había logrado un resultado decisivo en menos de 10 minutos contra una fuerza japonesa de mayor tonelaje, sin bajas estadounidenses. Recomendó acelerar inmediatamente el programa de modificación en todas las unidades de destructores del teatro. Mencionó el procedimiento original por su número de documentación. No mencionó el nombre de Ostrowski, pero los números lo señalaban con suficiente claridad para cualquiera que estuviera prestando atención. Para el 31 de diciembre de 1944, la modificación se había implementado en 31 unidades de destructores. Los resultados de los combates nocturnos en la flota del Pacífico mostraban una reducción de 23% en el tiempo necesario para lograr la primera salva precisa y una reducción de 41% en los combates a corta distancia, donde los ataques de torpedos japoneses tenían tiempo de desarrollarse. Los informes japoneses posteriores describían constantemente la artillería estadounidense como fuego que llegaba sin advertencia, preciso desde la primera salva e imposible de predecir o evadir según la doctrina estándar. 3 comandantes japoneses distintos recomendaron que sus fuerzas evitaran por completo los combates nocturnos contra destructores estadounidenses. 3 comandantes recomendaron evitar enfrentarse a destructores estadounidenses. La Marina, que 2 años antes había convertido el combate nocturno en una destrucción sistemática del transporte estadounidense, ahora aconsejaba retirarse. Ostrowski recibió una carta de elogio en enero de 1945. Citaba su contribución a la mejora del control de tiro. No describía el cable. No mencionaba el proceso de autorización. No utilizaba la palabra no autorizado. Cuando fue ascendido a jefe de suboficiales, fue asignado al programa de entrenamiento de radar de la flota como instructor técnico. Enseñó el procedimiento que él mismo había creado a operadores que nunca sabrían que estaban aprendiendo algo que alguna vez había representado un riesgo de consejo de guerra. Tenía 25 años. Pero hay algo que la carta de elogio, con su lenguaje cuidadoso y sus detalles omitidos, no podía decir. Algo que el ascenso no reflejaba. Algo que la asignación como instructor no reconocía. Algo que los números en los informes posteriores a combate no podían expresar completamente. El hombre que construyó el sistema aún no había terminado, porque el sistema que había creado para destructores ya había llamado la atención de personas que trabajaban en problemas mucho más grandes que un enfrentamiento entre destructores. Problemas medidos no en minutos ni en trayectorias de torpedos, sino en horas, en formaciones de flota y en el desarrollo completo de la guerra en el Pacífico. Lo que le ocurrió a Gerald Ostrowski después de enero de 1945 y lo que su sistema hizo posible en los últimos 8 meses de la guerra es un capítulo que casi nadie conoce, porque nunca apareció en el registro oficial, porque los hombres que tomaron la decisión de usar su trabajo murieron antes de que terminara la guerra, y porque el resultado de esa decisión cambió no solo cómo se luchó la guerra del Pacífico, sino cuánto tiempo duró. Esa historia está por llegar. Y comienza con una sola pregunta formulada en una sala de reuniones en febrero de 1945 por un almirante que miró una pantalla de radar y dijo, si un destructor puede hacer esto, ¿qué pasará cuando lo hagamos con todo lo que tenemos? Desde un contenedor de repuestos en el compartimento electrónico de un destructor hasta una doctrina oficial de la Flota del Pacífico adoptada en 31 buques de guerra. Desde un reparador de 24 años enfrentando la amenaza de un consejo de guerra hasta el arquitecto de un procedimiento de control de tiro que estaba redefiniendo la estrategia japonesa de combate nocturno en todo el teatro de operaciones. Gerald Ostrowski había hecho lo que todas las voces institucionales a su alrededor habían dicho que era imposible, innecesario y peligroso. Lo hizo de todos modos. Y ahora, en febrero de 1945, un almirante en una sala de reuniones en Pearl Harbor miraba sus números y preguntaba, ¿qué pasaría si ampliáramos esta idea más allá de los destructores?
Esa pregunta tenía una respuesta. Y esa respuesta cambió el capítulo final de la Guerra del Pacífico. Pero antes, hay una pregunta que los informes posteriores al combate, las cartas de elogio y las publicaciones doctrinales nunca respondieron. ¿Qué ocurrió con el propio hombre? La guerra terminó el 2 de septiembre de 1945. Gerald Ostrowski tenía 25 años y estaba de pie en la cubierta de un buque auxiliar de la flota en la bahía de Tokio cuando se llevó a cabo la ceremonia de rendición a bordo del USS Missouri. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar los sonidos lejanos que cruzaban el agua, pero demasiado lejos para ver algo con claridad. Había pasado los últimos 8 meses de la guerra como instructor técnico en el programa de entrenamiento de radar de la flota, enseñando el procedimiento integrado a operadores que lo llevarían a combates que él nunca presenciaría personalmente. Entrenó a más de 200 operadores de radar en 14 barcos diferentes. Revisó su documentación de instalación 4 veces a medida que nuevas variantes del director de tiro entraban en servicio. Presentó 41 informes técnicos. No asistió a ninguna celebración de victoria. No era Margra. Era simplemente la aritmética de cómo la guerra lo había utilizado. Fue licenciado de servicio en noviembre de 1945 con el rango de jefe de suboficiales. Recibió su carta de elogio, sus cintas de servicio y un vale de viaje de regreso a Dayton, Ohio. No hubo ceremonia. Ningún almirante le estrechó la mano. Ningún periodista lo entrevistó sobre el sistema de radar que había reestructurado las tácticas de destructores en toda la flota del Pacífico. La documentación que incluía sus procedimientos llevaba un número de documento, no su nombre. Los materiales de entrenamiento que habían estudiado 200 operadores indicaban como autoridad de origen a la División de Integración de Flota del Bureau of Ships. El nombre de Gerald Ostrowski no aparecía. Tomó el tren de regreso a Dayton. Su madre lo recibió en la estación. Él le dijo que la guerra había terminado y que tenía hambre. Ella le preparó un sándwich de jamón y no le preguntó sobre la marina, porque había aprendido a no preguntar sobre cosas que lo hacían quedarse en silencio. Volvió a la reparación de aparatos electrónicos. No al mismo taller mecánico, que había cerrado, sino a un nuevo taller en Salem Avenue que reparaba radios, televisores cuando comenzaron a aparecer y, finalmente, las primeras unidades comerciales de radar que empezaron a instalarse en barcos de transporte en los grandes lagos a finales de la década de 1940. Era muy bueno reparando televisores. Entendía el tubo de rayos catódicos de una manera que la mayoría de los técnicos de su edad no comprendían, por razones que nunca explicó completamente a nadie. Se casó en 1948. Tuvo 2 hijos. Entrenó equipos infantiles de béisbol entre 1957 y 1963 y, según quienes lo conocieron, era un entrenador exigente pero justo que insistía en los fundamentos más que en la improvisación. En ese momento sus jugadores lo encontraban frustrante. Años después, muchos de ellos dirían que fue el mejor entrenador que habían tenido. El teniente comandante Frank Delaney, quien había guiado la modificación a través de 2 niveles de revisión hostil y había estado sentado frente a contraalmirante Cratic mientras el expediente permanecía inmóvil durante 6 semanas, se retiró de la Marina en 1952 como comandante. Enseñó ingeniería en Annapolis durante 11 años. Nunca publicó nada sobre el programa de integración de radar. En una carta privada escrita en 1967 a un historiador naval que investigaba el desarrollo de control de tiro en el Pacífico, Delaney mencionó en una sola frase que el procedimiento había sido creado por un operador alistado cuyo nombre no podía confirmar que apareciera en ningún registro oficial. No estaba equivocado. Conocía el nombre. Simplemente entendía que la memoria y el registro oficial son monedas diferentes, y había pasado su carrera en instituciones que solo aceptaban una de ellas. El contraalmirante Cratic, que había mantenido el expediente de autorización detenido durante 6 semanas y casi había cancelado el programa con una orden de pausa, después del error de orientación del USS Converse, se retiró en 1949 con todos los honores. Su biografía oficial mencionaba sus contribuciones al desarrollo de la doctrina de guerra de superficie en el Teatro del Pacífico. No era técnicamente incorrecto. Pero el legado que ninguna de las carreras de estos hombres logró capturar por completo ya estaba en marcha, expandiéndose y sobreviviendo las decisiones, dudas y cables no autorizados que lo habían iniciado. El procedimiento de integración de radar Mark 37 que Ostrowski había desarrollado en 1943 y 1944 no dejó de utilizarse cuando terminó la guerra. Fue refinado. Fue estandarizado correctamente con documentación oficial de la Marina, una cadena formal de adquisición,
y un manual técnico que tuvo 11 ediciones entre 1946 y 1962. El principio que representaba que el radar debía ser la fuente principal de control de tiro y no solo un complemento de la observación visual, se convirtió en la doctrina fundamental de la guerra de superficie estadounidense para la siguiente generación. Influyó en el desarrollo de los sistemas de control de tiro Mark 56 y Mark 68 que equiparon a destructores y cruceros estadounidenses durante las guerras de Corea y Vietnam. También moldeó la arquitectura de objetivos del sistema de combate Aegis, que entró en servicio en 1983 y que sigue siendo hoy la columna vertebral de la defensa aérea y antimisiles de la flota de superficie estadounidense. El sistema Aegis opera bajo el mismo marco conceptual que un reparador de 24 años de Dayton había esbozado en un compartimento electrónico de un destructor en 1943. Radar primero, sin confirmación visual necesaria. Disparar cuando la solución se estabilice. Para 1950, 14 marinas aliadas habían adoptado procedimientos derivados directamente de la doctrina estadounidense de control de tiro integrado por radar. Para 1960, el número había aumentado a 22. La Marina Real Británica, que había desarrollado innovaciones paralelas durante el mismo periodo, realizó ejercicios conjuntos con destructores estadounidenses en 1948 y concluyó que la arquitectura de puntería integrada estadounidense era operacionalmente superior a la suya a larga distancia. Recomendó adoptar elementos clave en 1951. La Marina Soviética, trabajando a partir de sistemas de radar alemanes capturados y de inteligencia obtenida mediante intercambio aliado durante la guerra, llegó a principios de integración similares a mediados de la década de 1950, aunque por un camino diferente. La idea se volvió universal porque la física lo exigía. Una vez que se entendía que el radar podía hacer el trabajo que los ojos no podían, la lógica se volvía inevitable. Ostrowski simplemente lo había entendido 3 años antes de que las instituciones a su alrededor estuvieran listas para aceptarlo. El cálculo total es difícil de precisar, porque los resultados del combate naval no son variables limpias. Pero el análisis de los enfrentamientos nocturnos de destructores en el Pacífico antes y después de la adopción generalizada de la integración de radar sugiere lo siguiente. En los 18 meses anteriores al programa de modificación, las fuerzas de destructores estadounidenses en combates nocturnos de superficie perdían tonelaje aproximadamente al doble de que infligían. En los 12 meses posteriores a la integración completa en el teatro de operaciones, esa proporción se invirtió. Las fuerzas estadounidenses infligían daños a un ritmo aproximadamente 2 veces y media mayor del que recibían. Esta inversión representó no solo una mejora táctica, sino un cambio estratégico en lo que significaba el combate nocturno para ambos bandos. Los comandantes japoneses que durante 2 años habían considerado la oscuridad como un aliado comenzaron a verla como una desventaja. Ese cambio psicológico es imposible de medir con precisión, pero sus consecuencias operativas aparecieron claramente en el patrón de despliegue de las fuerzas de superficie japonesas a comienzos de 1945, que cada vez evitaban más las rutas nocturnas donde se sabía que operaban destructores estadounidenses. ¿Cuántas vidas salvó ese cambio? Es una cifra imposible de calcular con certeza. Los combates que nunca ocurrieron no dejan recuento de muertos. Los barcos que huyeron en lugar de luchar no dejan restos. Pero la estimación conservadora de los historiadores navales que han estudiado este periodo es que la aceleración del declive operativo de las fuerzas de superficie japonesas, impulsada en gran parte por la ventaja de la integración de radar, acortó la duración efectiva de la guerra naval en Filipinas y en el mar de China Meridional entre 3 y 6 meses. En un conflicto donde las muertes en combate estadounidenses en el Pacífico rondaban las 3.000 por mes a finales de 1944 y comienzos de 1945, incluso el límite inferior de esa estimación representa una cifra lo suficientemente grande como para mencionarla claramente. La mayor lección de esta historia no trata solo del radar. No se trata de conectores ni del cable específico que Ostrowski construyó con piezas de repuesto en la oscuridad. Esos son solo detalles. La verdadera lección trata sobre la distancia entre una idea correcta y una idea aceptada, y sobre quien paga el precio mientras esa distancia se recorre. Toda institución que ha existido tiene una versión del contraalmirante Kratik. No un villano, no un funcionario corrupto. Una persona capaz, experimentada y bien intencionada cuyo entendimiento de cómo funcionan las cosas es correcto para el mundo que existía cuando lo aprendió, pero incorrecto para el mundo que existe cuando realmente importa. Kratik no estaba protegiendo la incompetencia. Estaba protegiendo una doctrina que había funcionado.
El problema es que había funcionado y funciona no están en el mismo tiempo verbal. Y en 1944 la Guerra del Pacífico no tenía paciencia para que nadie se detuviera a analizar la gramática. La historia de la tecnología militar está llena de este mismo patrón. Billy Mitchell defendió poder aéreo estratégico en la década de 1920 y fue sometido a consejo de guerra por ello. Las lecciones que formuló se convirtieron en la base de la estrategia aérea estadounidense 15 años después, en la guerra siguiente. Percy Scott, el almirante británico que transformó la artillería naval a principios del siglo XX al insistir en el fuego de puntería continua cuando la doctrina afirmaba que era imposible, enfrentó resistencia institucional durante casi una década antes de que sus métodos se convirtieran en estándar. El patrón se repite porque no trata realmente de tecnología. Trata sobre la dificultad estructural de cambiar las suposiciones operativas desde dentro del sistema que depende de ellas. La contribución específica de Ostrowski encaja exactamente en ese patrón. Su idea no era compleja, una conexión directa de datos desde la salida del radar hacia la entrada mecánica del director de control de tiro. El desafío técnico era manejable para cualquiera con su formación. El desafío institucional era enorme para alguien con su rango. Era un suboficial con acento de Dayton diciéndoles a comandantes con décadas de experiencia en combate que estaban utilizando su principal sistema de detección al revés. El hecho de que tuviera razón era casi irrelevante para determinar si sería escuchado. Fue escuchado solo porque encontró en Delaney, más tarde, en Whitfield a hombres que comprendieron que la pregunta no era si la idea provenía de la fuente correcta. La pregunta era si funcionaba. Esa es la trampa que la historia coloca y que las instituciones siguen aceptando. La fuente se convierte en el argumento contra la idea. El rango se convierte en el argumento contra los datos. El procedimiento se convierte en el argumento contra el resultado. Y mientras ese debate ocurre, los barcos siguen hundiéndose de maneras que ese debate podría haber evitado. Ahora hay un detalle que casi ningún relato de este periodo incluye. Una pieza de la historia que no apareció en los registros oficiales hasta una desclasificación parcial de los registros de mantenimiento de la flota en 1987. El primer cable que Ostrowski construyó, la modificación no autorizada que fabricó con piezas de repuesto, conectó de noche para evitar preguntas, el mismo que el oficial ejecutivo de Cratic le ordenó retirar, el mismo que nunca fue retirado. Todavía estaba físicamente instalado en su barco original cuando ese barco fue dado de baja en septiembre de 1946. El equipo encargado del desmantelamiento lo registró como una instalación no estándar, no identificada durante la inspección final del equipo, y recomendó retirarlo. Un jefe de maquinistas que revisó el informe reconoció la configuración por los materiales de entrenamiento que había estudiado el año anterior. Anotó en el margen del informe, con lápiz, que la instalación coincidía con el procedimiento documentado de Ostrowski y que debía conservarse como referencia. El barco fue desmantelado de todos modos. El cable fue retirado junto con todo lo demás. Pero la anotación a lápiz permaneció en el informe. Ese informe fue archivado en una instalación de registros navales en Filadelfia, donde permaneció durante 41 años hasta la desclasificación parcial de 1987. Un historiador naval retirado llamado James Fahey, que investigaba los registros de desmantelamiento para un estudio sobre las operaciones de destructores en el Pacífico, encontró esa anotación. Pasó 3 meses intentando localizar a Gerald Ostrowski. Finalmente lo encontró en Dayton, Ohio, todavía trabajando en el taller de Salem Avenue. Tenía 72 años y estaba instalando un nuevo conjunto de tubos en una unidad comercial de radar marino para el capitán de un carguero de los Grandes Lagos que necesitaba el equipo listo antes del jueves. Fahey le preguntó sobre el cable. Ostrowski confirmó la configuración de memoria, describió las dimensiones de los conectores sin consultar ningún documento y explicó con precisión por qué el primer diseño tenía un problema de retraso en el rumbo que la versión revisada había corregido. Después volvió a trabajar en el tubo porque el capitán lo necesitaba antes del jueves. El estudio de Fahey, publicado en 1989, incluía 4 párrafos sobre Ostrowski. Es el único relato histórico formal que menciona su nombre directamente. Desde un cable construido en secreto con piezas de repuesto hasta una doctrina de puntería utilizada por 22 marinas durante 4 décadas, Gerald Ostrowski demostró que la pregunta más importante en cualquier sistema, militar o no, no es quién hace la pregunta, sino si la respuesta es correcta. Su modificación salvó un número de vidas que los registros nunca podrán contar completamente. Acortó una guerra por meses, algo que los historiadores solo pueden estimar. Y estableció un principio que aún hoy determina cómo los sistemas de combate naval más sofisticados del mundo deciden cuándo abrir fuego.
Lo hizo como un suboficial con grasa bajo las uñas que se negó a retirar un cable que le habían ordenado retirar, porque el cable funcionaba y la orden estaba equivocada. Si alguna vez has tenido una idea correcta que una institución rechazó, sabes cómo se sintieron sus 41 años trabajando en Salem Avenue. Y si alguna vez alguien con autoridad te dijo que el procedimiento importa más que el resultado, sabes exactamente contra qué estaba luchando en 1943. La suposición más peligrosa en cualquier combate no es que el enemigo sea fuerte, es creer que ya entiendes cómo funciona la batalla. Gerald Ostrowski entendía algo diferente. Y en el Pacífico, en 1944, entender algo diferente fue lo único que mantuvo las luces encendidas.